All right, if you have a Bible, I'm going to encourage you to open it up to the passage that was just read, Luke chapter 8. Si tienes una Biblia, quiero que abra la Biblia en el capítulo 8 de Lucas, el que fue leído recientemente en el versículo 22. Mientras tú estás yendo ahí, vamos a orar por nuestro tiempo ahora juntos. Señor, ayúdanos, que para algunos va a ser un pasaje reconocido y para otros simplemente va a ser nuevo. Pedimos a Dios que tú, Señor, nos dé unos ojos nuevos y un corazón abierto para recibir tu palabra. Que tu, Señor, nos dé un nuevo sentido de admiración de quién tú eres, de tu poder, de tu poderío, de tu amor hacia nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno. Porque tú eres una persona que es razonable y yo sé que muchos de ustedes están animados por las temporadas de pelota de béisbol que comenzó. A mí me gusta el béisbol, me gusta todas las cosas que suceden en el béisbol, me gusta como la habilidad de simplemente de bajar un poco mi paso. Y yo sé que a algunos de ustedes no les gusta el béisbol porque simplemente es aburrido. Pero alguna cosa quiero recordar que unos cuantos años atrás, Red Bull estaba haciendo un anuncio y esta persona fue traída para que hablara de las acerca del Red Bull y está simplemente practicando su bateo. Y mientras está practicando su bateo y una pelota tirándole BP y él tiene que irse de repente. Y para Chris Bryant, este hombre que está siguiéndolo que era de sonido para grabar este anuncio. Mira, yo tiro pelota a mis niños y yo te lo puedo tirar a ti también. Dice, no es lo mismo. Y es algo profesional. Y el tipo que estaba tratando con los sonidos, dice, no, yo lo tengo. Y está un poquito una tensión en esa situación. Y es simplemente permite que la persona que graba los sonidos se pone detrás a tirar pelota. Y está tirando strike y lo está tirando muy bien. Y Chris Bryant simplemente está sorprendido. Esto es bueno. Y está pensando en un momento, este quizás es mejor que el otro que en realidad lo tira. Y aquel que está tirando la pelota comienza a tirar pelota en curva si tú no eres familiar con la pelota. No es algo que simplemente tú puedes hacer cuando tú tienes que tener un poco de experiencia para hacerlo. Y está tirando pelota en curva. Y en un punto Chris Bryant se para. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es este tipo? Y él simplemente toma unos cuantos swing. Acá no puede poner esta por encima de la pared. Y él simplemente se rió de aquel pelotero profesional. Y lo voy a tirar en esta área para que tú la saques. Y simplemente se están divirtiendo y después de la práctica de bateo. Y le pregunta el tipo que graba el sonido, ¿puedo tener tu bate? Y lo puede firmar para mí. Simplemente lo puede escribir para Gray Maddox. Pero quizás tú no lo conoces, pero Gray Maddox es simplemente un pitcher famoso. Pero él simplemente se ha cambiado su aspecto. Él no era el que grababa el sonido, sino que él era un jugador profesional. Chris Bryant simplemente no tenía ninguna idea de lo que estaba sucediendo. Él simplemente está recibiendo esta habilidad que tenía aquel que grababa sonido. Y él simplemente hace una pregunta correcta. ¿Quién es este tipo? Algo aquí no está bien. ¿Qué está pasando? Eso es lo que está pasando en el texto que está delante de nosotros. Y en el pasaje que estamos mirando hoy, el enfoque del Evangelio de Lucas comienza a cambiar en algunos pasajes aquí, unas cuantas historias. Estamos viendo por un rato lo que es la enseñanza de Jesús. Él también ha hecho algunos milagros, pero
la mayoría de su tiempo ha sido enseñando, que como el pastor Tony nos ha estado enseñando en las pasadas semanas. Y este pasaje y la semana que viene también comienza a cambiar el enfoque, apartándose de la enseñanza de Jesús y yéndose al poder de Jesús. Claro, Jesús ha hecho muchas cosas, ha sanado personas, ha sacado demonios, pero el enfoque de este texto es en el poder de Jesús que tiene en todas las cosas. Y si tú puedes ir simplemente, si tienes tu Biblia y ver simplemente los títulos para que vea que tiene el poder sobre la naturaleza y poder sobre el demonio. Y en el pasaje que vamos a ver la semana que viene, que vamos a ver que tiene el poder por encima de la enfermedad, incluso por encima de la muerte. Este hombre puede hacer cosas increíbles. Y nosotros estamos aquí para mirar lo que este hombre está diciendo y tomar un paso atrás y decir, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? Vemos esta pregunta puesta aquí, puesta por los discípulos cuando ellos dicen, ¿quién es este tipo? Y yo quiero que veas aquí el progreso en este texto. Si tú no puedes entender ninguna otra cosa, quiero que por favor entiendas esto. Es una muestra de poder y autoridad en estas dos historias. En estas dos historias tú puedes ver la autoridad y el poder. Y lo que ellos están haciendo es, hay un choque con aquel que es poderoso. Y una respuesta a esto. El poder y la autoridad está puesta aquí. Y entender de quién es este tipo, de qué tiene tanto poder. Y tenemos la pregunta que hacernos, ¿qué voy a hacer con esto? Eso es lo que está delante de nosotros hoy en día. Yo quiero que veas en este texto una presentación de la verdad del poder de Jesús, Él tiene todo poder sobre todas las cosas, aquello lo que es natural y lo sobrenatural. Y por esa realidad, y debemos simplemente tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿quién es este? Y mientras respondemos esta pregunta, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué vamos a hacer con esto? La primera historia, como ya he mencionado, nos da un contraste. Una de ellas nos muestra de que vemos a Jesús encontrarse en algo con una amenaza de lo que es el mundo natural, y después vemos a Jesús enfrentarse a una amenaza de lo sobrenatural. Y vemos de que Jesús simplemente tiene la autoridad, de que la autoridad redentora de Jesús se extiende a toda la creación, lo natural y lo sobrenatural. Sobre lo natural y sobre lo natural y sobrenatural. No sé por lo que tú estás pasando. Yo siempre te puedo garantizar de que tú puedes estar en una de estas dos cosas, ya sea en lo natural o en lo sobrenatural. Y tengo muy buena noticia para ti, de que Jesús tiene poder para cualquiera de esas dos. Nada de lo que tú estás pasando sale fuera de eso. Jesús tiene autoridad sobre encima de eso. Simplemente lo voy a dividir en dos cosas. Tú lo puedes dividir la división. Tú lo puedes ver la división mientras tú estás leyendo el texto. Versos 22 a 25 vemos de que Jesús es el rey sobre el mundo natural. El texto nos dice de que este evento simplemente sucede un día. Pero si leemos el Evangelio de Lucas, vemos de que Jesús ha estado enseñando todo un día a un grupo de personas, y la realidad es de que Jesús está cansado a este punto. Así que ellos sugieren simplemente apartarse de la multitud y entrar al bote e irse al otro lado del mar. Del mar es el lado de los gentiles, del otro lado de los galileos. ¿Por qué Jesús simplemente quería ir ahí? ¿Por qué no simplemente quedarse en el mar y después regresar? Es muy difícil de decir. Yo creo que es interesante de que considerar la posibilidad de que la semana pasada terminamos con el énfasis de que Jesús o la familia de Jesús no está limitada a lo que la sangre, a los familiares sanguíneos, sino que su familia está hecha de aquellos que reciben su palabra, su enseñanza, y camina en obediencia, confiando en Él. Y es como si Él estuviera tomándote enseñanza y llevándola a un extremo,
y diciéndonos, mira cuán extremo puedo yo ir con eso. Vamos ahora a ir a los gentiles. Vamos a permitir que ellos escuchen su palabra, que ellos sean parte también de esta familia. Y esto es un tema que es consistente en el Evangelio de Lucas. Y vemos que el Evangelio de Jesús no está limitado solamente al pueblo judío, sino que está llevando a todas las naciones. Y Lucas expande eso cuando llega al libro de Hechos. Ahora, mientras Jesús está yendo para el otro lado, Jesús se duerme. Y mientras él está durmiendo, una violenta tempestad descendió sobre el lago. Y los discípulos, que eran personas con experiencia, porque eran pescadores, y ellos conocían este lago, esto era algo normal para ellos. Y era algo que, bueno, no quiero decir que era algo que se esperaba, pero es algo que se veía comúnmente. Y es una tempestad que desciende sobre el lago y ellos están en peligro. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Van a Jesús y lo levantan. Esta historia, si tú conoces un poco de tu Biblia, te puedes recordar de una historia del Antiguo Testamento, de Jonás. Ahí en el libro de Jonás vemos que él también se duerme en un barco y ha estado en peligro por la tormenta. Y en la historia de Jonás, él está corriendo de Dios y corriendo de predicar su evangelio a los gentiles. Y ahora aquí vemos a Jesús que está en el centro de la voluntad de Dios. Y en la historia de Jonás, los que estaban ahí levantaron a Jonás para que ellos fuera y oraran a su Dios, para que llamara a cualquiera que ellos pudieran llamar para que pudiera ayudar en esta situación. Bueno, aquí en Lucas los discípulos también vienen a Jesús y simplemente están convencidos de que ellos van a morir y le están diciendo simplemente, Jesús, levántate para que esté listo para eso. Y lo que vemos en los siguientes versículos, que vemos aquí dos reprensión y una respuesta. Lo primero que vemos aquí es Jesús reprendiendo a la tormenta. Como dice aquí, él simplemente reprende a la tormenta y la tormenta simplemente para. Yo me imagino a Jesús hablándole aquí a la tormenta como cuando hablamos a un perro diciéndole, malo perro, malo perro. No, es una reprensión más grande de allá. No es lo que está sucediendo aquí. Él no simplemente está reprendiendo la tormenta por algo que está haciendo algo que no debería estar haciendo. Sí, vemos de que este lenguaje es usado en el capítulo 4, verso 35, donde él reprende a un espíritu inmundo y después a la que tiene fiebre, que es la suegra de Pedro. Pareciera que cualquier fuerza o peligro que esté en contra de aquellos que tienen la imagen de Dios son un candidato para ser reprendido por Jesús. Jesús ama a la persona, y cualquier cosa que esté en contra de la persona que él ama, simplemente reprende esas cosas. Esto no debería estar pasando. La segunda reprensión que vemos aquí es a los discípulos. Después que termina con la tormenta, él le va a los discípulos y le pregunta a los discípulos algo que no es tan sensible. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Verso 25. ¿Por qué estás atemorizado? No pienso aquí, queremos que tengan un poco de cuidado. No simplemente pienso de que Jesús está diciendo acá que los discípulos estaban mal por pensar de que una tormenta peligrosa es peligrosa. Los discípulos no eran tontos. Ellos querían simplemente ver, ellos eran pescadores. Ellos simplemente ver la tormenta y decir, esto es un problema. El problema de los discípulos es que en el medio del problema o de la tormenta es que ellos permitieron pensar o pensaron de que Jesús podía cuidar de ellos. En medio del peligro que perdieron la fe. ¿Y cuántas veces pasa esto en nuestra historia?
Simplemente nos olvidamos que dice Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23 no dice que tú no vas a pasar por la sombra de muerte, sino que dice, cuando tú pases por el valle de sombra de muerte, ¿tú sabes quién está ahí contigo? Aquel gran pastor. Salmo 56:3 dice, cuando yo tengo, confío en ti. Al terminar de este pasaje, simplemente dice que aquellos que están en Cristo Jesús, si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, amigos, seguidores de Cristo Jesús, yo quiero que veas de que Dios está por ti si tú estás en Cristo Jesús. 100% eternamente por ti. Si Dios está por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Aquel que escucha que dice acá en la de este capítulo, aquel que no escatimó Dios sí, él sacrificó a su hijo por ti. Si está dispuesto a hacer eso, simplemente no va a comer todas las cosas en él. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, persecución, hambruna, daño. En todas cosas somos más que conquistadores en el amor que tenemos en él. Porque no muerte, los ángeles, no ni de lo presente, ni de las cosas que ven, que de venir, ni lo profundo, ni lo alto, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los discípulos parece que ellos olvidaron de que en el medio del desastre el Señor Jesús estaba con ellos por su bien, y últimamente ningún daño vendría hacia ellos. Yo simplemente quiero que tomen unos segundos, amigos, y que tú, yo sé que hay muchas cosas que hacen que tú tengas temor y que tú simplemente te sientas que estás en el medio de la sombra de muerte. Y yo quiero que simplemente entiendas que el mensaje nos está diciendo. No está diciendo de que si tú tienes fe, simplemente la vida va a ser más fácil. La vida va a ser más fácil y que todo va a desaparecer. No creo que el mensaje no está diciendo esto. Yo creo que en realidad no está diciendo es de que cualquier cosa que tú estés pensando, cualquier sufrimiento que tú estés pasando, ya sea físico o espiritual, simplemente tú, cualquier cosa que sea, lo que yo creo que sí te está diciendo es que mientras tú estás pasando por ahí, de que tú puedes decir, esta cosa no me plata porque el Señor está conmigo a través de estas cosas. Y simplemente puedes mirarlo y puedes decirle que no que esté pensando, ningún mal va a triunfar sobre mí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está conmigo. Y eso es una muy buena noticia para nosotros. Así que reprende a la tormenta y reprende a los discípulos. Y ellos tienen una pregunta que es apropiada. Y ellos tienen un temor. Ellos están maravillados de Jesús. Y en el verso 25 nos dice, y temor no falta de Jesús, sino que acerca a Jesús. No es un temor que lo aleja, sino un temor que lo hace bienvenido. Ellos están simplemente maravillados de este hombre y preguntan y hacen una pregunta correcta. Y ellos ven esta autoridad y poder y dice, ¿quién pues es este que aún los vientos, que a las cosas naturales le escucha? A alguien que pueda hacer esto, de que simplemente le haga cosas naturales y que simplemente comienza a obedecer, como si fuera como tú ves cuando si alguien un árbol, tú simplemente vas a estar un poquito preocupado porque le está hablando un árbol. Y si tú ves a alguien hablarle al viento, eso es como un poquito raro. Y Jesús simplemente
viento. ¿Quién es este hombre? Me gusta que simplemente no hacen la pregunta que quizás sería la mía. ¿Cómo hiciste esto? Ayúdame a entender esto. Ellos quizás son un poquito más inteligentes que nosotros o que yo. Simplemente no pregunta cómo lo hiciste, sino que dice, ¿quién pues es este hombre? Y Lucas lo está poniendo en sus labios para nosotros, para que podamos tener una respuesta bíblica a esto. Como dice Salmos 104:7, que dice que a tu expresión huyeron las aguas y a tu turno simplemente se precipitaron. Solamente uno puede controlar el viento y las olas del mar. Y eso es Jesús, que es la manifestación del verdadero Dios. Este es el Dios que los antepasados habían hablado, que habían escuchado la historia de que había dividido el Mar Rojo. ¿Qué tipo de persona puede controlar todo esto? Y la respuesta, conforme a la Escritura, es Dios puede. Y aquí en Jesús vemos el Dios hombre con nosotros. Así que los discípulos simplemente tenían una silla de primera fila para ver la autoridad de Jesús sobre el mundo natural. Así que vamos a pasar al segundo punto, donde que Jesús reina por encima de lo sobrenatural. Tan pronto sale de este bote, simplemente se encuentra con un hombre que está poseído por demonios. Y en el verso 27, que nos enseña algunos detalles, que nos habla acerca de este hombre. Simplemente vemos primero la ropa, vemos que no tiene nada. Es algo como, es una clave para que te des cuenta de que algo está mal con este tipo. Su casa, no tiene casa. Quizás tenga una, pero no está quedándose en ella. Él es de la ciudad. Y en el verso 29 nos dice de que él no vive en la ciudad, sino que vive en... Perdón, verso 27. Dice que vive en la tumba. En el verso 29 nos dice que él está en el desierto. Este es un hombre que ha sido rechazado, simplemente ha puesto fuera. Esto simplemente vemos que simplemente está bajando a lo que es al caos. Este hombre está experimentando un caos en su propia vida por estos demonios que se han poseído. No simplemente ha sido puesto aparte por los demonios, pero él ha estado sufriendo por un largo tiempo. Este es un hombre que ha estado sufriendo por un largo tiempo por estos demonios. Y Jesús simplemente sale de la barca y de una vez comienza una confrontación con este demonio o poder demonio que está simplemente apoderándose de este hombre. Y aquí Lucas, de manera interesante, él nos da unos cuantos detalles para que no tengamos una impresión errónea. Esto no es un combate que nos haga pensar nosotros, ¿quién va a ganar? Inmediatamente cuando el hombre sale hacia Jesús, él simplemente nos muestra esto de que él simplemente se arrodilla delante de Jesús. No es un acto de adoración, sino de reconocer de que hay una separación de autoridad y poder y valor, de que este hombre que está poseído por el demonio simplemente solamente puede tirarse a los pies de Jesús y comienza a rogarle. ¿Qué tipo de pelea puede ser que vaya bien si uno comienza simplemente a rogarle a su oponente? Y comienza en el verso 28 de que no lo tormente. Y en el verso 31 le dice de que no lo mande al abismo. Y en el verso 32 le pide por permiso que lo mande a los cerdos. Y Jesús le da el permiso. Vemos aquí claramente una separación de poder y autoridad entre este hombre y Jesús. Jesús es simplemente aquel que tiene mayor autoridad, mayor autoridad, mayor poder. Y sabemos y vemos, y me gusta de que el demonio puede simplemente ver eso.
Y Lucas nos pone a nosotros podemos ver aquí de que Jesús tiene este poder y que el demonio tiene este poder. Y podemos preguntar, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos aquí con Jesús? ¿O estamos aquí con el que está poseído el demonio? Nos da un poquito de la historia cuando viene a ver, nos da un poquito de detalle de lo que es su historia. En el verso 29 nos da aquí un poquito más de detalle de la historia. Dice que ha sido encadenado con grillo y porque parece que este poder demoníaco le había dado un poder sobrenatural que simplemente se liberaba de esa cadena. Quizás simplemente sea un supervillano. Simplemente ese podía romper las cadenas que fue para poderlo retenerlo, pero simplemente no podía ser retenido. Lucas quiere que veamos de que Jesús aquí está y que Jesús tiene aquí con el poder y ellos están en una posición aquí de necesidad. Este hombre simplemente está por todos los lugares porque nadie puede atarlo. Jesús está aquí, vemos que es una sola persona. Y vemos aquí una legión. Esto es un combate de legiones. Y Jesús simplemente no le importa eso. Todos estos demonios que estaban atormentando a este hombre, y cuando que tenía tanto para destruir las cadenas, viene aquí a Jesús y lo único que puede hacer es simplemente arrodillarse delante de Jesús y decirle, no me atormente. Esa es la autoridad. No había simplemente, no había nada que podía atar a este hombre. Pero vemos aquí que Jesús es mucho más grande. Jesús simplemente viene a la escena y Jesús es mucho más poderoso. Y como vemos que progresa de una manera muy extraña, los demonios se han enviado a los cerdos, no quieren ser enviados al abismo. El abismo simplemente puede ser un lugar de juicio y muerte. Y simplemente los demonios están diciendo, cualquier cosa es mejor que eso, que el abismo. Así que mándanos, por favor, a aquellos cerdos que están allá. Los cerdos eran considerados como animales inmundos. Así que es apropiado que estos inmundos espíritus sean enviados a estos animales inmundos. ¿Y por qué Jesús simplemente obedece? No sé, en realidad. No está claro aquí. Tenemos que tener cuidado con este texto, simplemente de no darle una interpretación alterada. ¿Cuál es el proceso? Porque un demonio puede ser y quiera ir a un cerdo. No lo sé. Simplemente pasa acá. Quizá podamos ver esto como algo de prioridad. La prioridad de Jesús es darle libertad a este que está sufriendo y demostrar su poder por encima de los demonios. Puede ser un tiempo del tiempo. Hay un tiempo reservado para simplemente dar el juicio a Satanás y a su demonio. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 9, capítulo 20, de que vendrá un día donde Dios va a traer juicio para todas aquellas fuerzas sobrenaturales, todos aquellos espíritus malvados. Pero ese no simplemente es el tiempo. Simplemente es el tiempo para liberar a este hombre de sufrimiento. Así que Jesús simplemente le permite que estos espíritus inmundos salgan y se vayan a los cerdos. Es interesante para mí, desde que los demonios se van a los cerdos, ellos simplemente se destruyen. Esto es una foto de lo que hace el poder demoníaco. Destrucción. Tan pronto ellos entran en esto de cerdo, ellos simplemente son destruidos. Antes de ir a la respuesta, quiero que simplemente dar una palabra en la guerra espiritual, en la realidad de lo demoníaco. Simplemente no vivimos en una cultura que haga un énfasis sobre el mayor
en la actividad demoníaca. Quizás estamos en peligro de no hacer ningún énfasis en eso. Cual- cualquier, cualquiera puede ir en cualquiera de los dos extremos. En uno que te imagina que hay cosas demoníacas en todo y en otro de que no hay demonio. Nosotros creemos de que hay cosas sobrenaturales, de que la idea sobrenatural no debería molestarnos, de que vemos de que sabemos de que hay un hombre que murió hace 2000 años y que todavía hoy está vivo porque ha resucitado entre los muertos. Así que no estamos molestos por las cosas sobrenaturales. Al mismo tiempo, hay algunas personas que están en peligro de hacer un énfasis muy grande de lo demoníaco, y eso es de que, el demonio o los demonios no son capaces de pelear en contra de Jesús. Si tú te encuentras a tú misma en una guerra espiritual, en un balance en dos cosas, de dos fuerzas que son iguales, esa no es la foto que vemos aquí. Lo que vemos aquí en este texto, de que si tú estás experimentando cualquier eh, guerra espiritual, o si tú o alguien que tú conozcas que esté pasando por alguna guerra espiritual, de que el Señor que vivo, de que Él es todavía reina por encima de las cosas sobrenaturales. No hay nada que esté pasando en tu vida que tú sabes de que Él puede simplemente gobernar esa cosa. El Señor Jesús que ha puesto su amor en ti si tú estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo todavía, yo quiero que veas en este texto de que hay de, fuerza demoníaca en este mundo trabajando. Y ellos simplemente odian a Jesús, odian al verdadero Dios. Ellos odian su creación y están aquí para destruir. Y tú, amigo, tú no eres poderoso para poder derrotarlo. Por el mensaje del Evangelio y el mensaje del Evangelio y de este texto que está delante de nosotros, dice que Jesús reina con todo poder y autoridad sobre todas las cosas, incluyendo cualquier actividad demoníaca. No tenemos que tener miedo de las cosas demoníacas. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Tú hablas su nombre y ellos simplemente callan. Él es mucho más poderoso. El hombre que comienza a ser un evangelista. Su, su negocio simplemente ha sido sacado delante de ellos. Es similar a lo que hizo en la mujer que estaba samaritana en Juan capítulo 4. Él fue y comenzó a decirle a la gente, mira, yo quiero que vean las cosas que han sucedido. Entonces la gente viene y están sorprendidos. ¿Por qué? Porque a los pies de Jesús, en su mente de juicio cabal, estaba este hombre vestido delante de Jesús. Un hombre que había sufrido por tanto tiempo, restaurado por la gracia de Jesús. Y como los discípulos, no, no como los discípulos, ellos están con temerosos. Pero no como los discípulos, en vez de ir a Jesús, ellos se apartan de Jesús. Puede ser simplemente de que los cerdos eran su manera de negocio y simplemente Jesús vino y le tomó su economía y ellos simplemente no les gusta eso. Por cualquier razón que sea, su respuesta a la autoridad de Jesús no es con fe, sino con rechazo. No con adoración a Jesús, ni entendiéndolo a Él, ni viniendo a Él, sino apartándose de Él. Y eso yo pienso que nos ayuda bastante a nosotros. En estas dos historias vemos, ah, vemos aquí un recordatorio hacia nosotros de que seguir a Jesús, de que confiar en Él, pertenecer a Él, no es algo de algo intelectual, sino de corazón. Piensa en este texto conmigo, por favor. ¿Quién ¿Quién puede entender a los discípulos? No es los discípulos. ¿Quién hace que Jesús
Jesús sale simplemente del bote. De aquel gran Dios viene y se apostra delante de Jesús, aquel que estaba con demonio, y conoció de que él era el Hijo de Dios y lo odiaba. El pueblo que estaba ahí miró de quién era el Hijo de Dios y simplemente lo rechazaron. Quiero que te recuerdes de que tú puedes estar aquí alrededor de estas cosas todo el tiempo y puedes percibir la historia, la autoridad de Jesús. Pero eso no puede ser suficiente. No es suficiente para reconocer de quién es Él. Ahí vemos el progreso, como hablamos anteriormente, de reconocer reconocer su identidad y ver su poder. Y después tenemos que ver lo que es responder. Mirar su poder, mirar por quién es y responder alejándonos de Él. Es algo posible. Niños, aquellos que están aquí en la iglesia, niños, no es lo mismo que confiar en Jesús que mirar simplemente el poder de Jesús. Tus padres pueden simplemente amar a Jesús y estamos agradecidos de que tú estás aquí, de que ellos te hayan traído acá. Pero eso no va a ser salvación para tu alma. La única persona que puede salvarte, niños, es el Señor Jesús. La única persona que puede rescatarte de todas las cosas, guerra espiritual, es el Señor Jesús. Pero la buena noticia es, niños, de que este Jesús te ama. De que Él te ama, de que ha puesto su amor hacia ti. Él amó a su discípulo y a este hombre, y tú tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio y responder de la manera correcta a este Evangelio. No solamente queremos que tú veas el poder de Dios, ni que simplemente veas la identidad de Jesús, sino que responda de manera correcta. Como este hombre respondió. Anteriormente, él está pidiendo a Jesús para que se vaya. Y ahora, en el verso 38, Lucas nos dice de que él está pidiendo, le está rogando por algo diferente. Le está pidiendo que le permita irse con él. Él quiere más de Jesús. Él ha sido rescatado de Jesús, él ha sido salvado por Jesús, ha sido liberado de la cautividad y quiere más de Jesús. Esa es la imagen que vemos aquí de alguien que simplemente no ve a Jesús, el poder de Jesús, sino que responde en fe. Jesús simplemente le dice que no puede venir. Y le dice, tienes un trabajo importante que hacer. Sino que le dice, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y aquí, de manera explícita, él va y proclamando, dice que Jesús había hecho por él. Yo no puedo decir que quizá todo lo que este hombre podía entender acerca de la encarnación de Jesús, lo que sí él sabía es de que si Dios hizo algo por ellos, lo hizo a través de este hombre Jesús. Y cuando él fue y anunció esta cosa, anunció lo que Jesús hizo por ellos. Si quizás si tú no estás capacitado para evangelizar, esto es una buena foto de evangelismo. Imagínate cuántas preguntas una persona puede tener. ¿Dónde están los cerdos? ¿Dónde Jesús vino? Todas esas preguntas pueden tener. Y él simplemente puede decir, yo no sé. Lo que sí yo te puedo decir es lo que ha hecho por mí. Si tú eres un creyente, tú tienes esa historia. Ahora mismo, tú puedes simplemente comenzar en 10 mensajes, en 10 segundos comenzar y escribir qué ha hecho Jesús por ti. Y eso es evangelismo. Y muchas personas pueden ser cambiadas por escuchar lo que Jesús ha hecho por ti. Quizás no tenga respuesta a todas las preguntas que te pueden hacer, pero tú le puedes decir a la persona lo que Jesús ha hecho por ti. Y le puedes invitar para que ellos vean lo que han hecho y invitarlos a que ellos conozcan a Jesús. Eso es lo que nosotros hacemos. Simplemente no podemos ir y compartir el evangelio sin tener que responder a todas las preguntas y decirle, mira, yo simplemente estaba ciego, ahora veo. Y esa es la única explicación que podemos.
de que yo conocí a Jesús. Esta es nuestra historia y tenemos la oportunidad de compartir con los demás. Así que mientras nosotros cerramos, vamos a reconocer la pregunta. Vamos nosotros a reconocer su autoridad sobre nosotros. Vamos a ver la autoridad que tiene sobre lo natural y lo que es sobrenatural. Vamos nosotros a reconocer y creer de que Él es el Rey de todas las cosas. Cuando miremos eso, vamos a entender su identidad de quién es Él, el Hijo de Dios, encarnado por nosotros. Vivió la vida que nosotros, tú y yo no podemos vivir, y murió la muerte que tú y yo merecemos, y ahora reina eternamente porque resucitó de entre los muertos. ¿Conoce quién es? Vamos a responder de la manera como respondieron aquí. Vamos a confiarle a Él con nuestra vida, de entregarle toda nuestra vida por completo a Él, para que se Rey en todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, y recordatorio de que tú eres bueno y todopoderoso. No hay nada, oh Dios, de que podamos hacer, de que no hay lugar que podamos ir frente a tu poder y autoridad. Qué gran privilegio es poder saber de que tú estás por nosotros y de que si tú estás por nosotros, nada puede ir en contra de nosotros. Te damos gracias, Señor, y queremos ser fieles proclamadores de la gracia que hemos recibido y que tú nos des oportunidad esta semana, Señor, de ir a decir a los demás de lo que tú has hecho por nosotros, para que podamos ver tu juicio, tu reino y puedan ser adorados por otro más en Cristo Jesús. Amén.